Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otra edición más de lavinotinto.com a través de Radio Sintonía 1420 AM. Es un placer poder compartir con nosotros, con ustedes, esta primera o esta hora cargada de toda la información del fútbol nacional y de la Vinotinto a través de nuestro espacio, como siempre con los créditos y el honor a quien honor merece en la presidencia de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción Toti López, en los controles en esta primera parte de Luis Guillermo Martínez y quienes tendremos el gusto de hacer el programa el día de hoy, Gabriel Silva y quien les habla César Peña. Y hay que comenzar, Gabriel y toda la audiencia, con lo que fue ese empate que dejó la Selección Nacional de Venezuela el día de ayer ante el conjunto de Bolivia, un partido que se efectuó en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal, con más de una lectura pendiente para este partido, distintamente de no se perdió, deja cosas para analizar, ¿no? Y entendemos que estos partidos amistosos siempre se realizan con esa intención, para analizar, para mirar, para probar piezas, pero sin duda creo que más de uno estará preocupado por ciertos aspectos que viene presentando la selección, y entre ellos yo comienzo el debate con la facilidad o lo permisivo que es la selección últimamente a nivel defensivo, cómo le agarran y le abarcan los espacios tan fácilmente. Sucedió en el partido contra Bolivia en las eliminatorias, en aquel encuentro que se disputó en La Paz, también sucedió ante Uruguay en Puerto Ordaz, ese partido de eliminatoria que tanto pesó, y ahora sucede el día de ayer en ese empate ante Bolivia, que un equipo bien ordenado en el campo, con una actitud positiva, logró siempre aguantar, y cuando se acercó llevó suficiente peligro, tanto que incluso en algún momento del partido se puso por encima en el marcador. Sí, sin duda alguna. Buenas tardes, César, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora en lavinotinto.com por Radio Sintonía 1420 AM. Hablar de ese partido, ¿no? Amistoso entre Venezuela y Bolivia. Hablas de alguna deuda, ¿no?, que tenga esta selección con respecto a este partido, y el principal descontento, sin duda alguna, es el resultado final. Más allá de lo que se vio dentro del partido, el resultado no era lo esperado, tomando en cuenta que Venezuela estaba con la selección A, que Bolivia estaba prácticamente, no con una selección B, pero sí con muchas bajas, ¿no?, con respecto al 11 titular que siempre plantea, ¿no?, el director técnico Xavier Ascargorta. Y Venezuela también tenía el plus de ser local, ¿no?, en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, ante más de 20.000 personas además, que fueron a apoyar y a presenciar este juego de la selección nacional. Y queda en deuda, César, particularmente el tema del mediocampo. Contra Chile no va a estar Tomás Rincón. César Farías en esta oportunidad terminó probando a Franklin Lucena junto a Agnel Flores, dos nombres también que han sido constantes, ¿no?, dentro de las convocatorias de César Farías, pero queda una deuda allí. Muy poco marcaje, muy poca transición también de balón con respecto a la defensa y al ataque, y queda la deuda o ese vacío, ¿no?, que deja el propio Tomás a la hora de salir, ¿no?, con el balón a generar juego, a tratar de salir con el balón limpio. La Venezuela sí trató, creo que a diferencia de muchos partidos, procuró jugar con la pelota a ras de piso, algo que había sido algo atípico dentro de la selección. Siempre queda en deuda ese aspecto, siempre se ve el pelotazo, el llamado pelotazo, y en esta oportunidad Venezuela trató de jugar algo distinto. Sabe César Farías que Venezuela debe cambiar tal vez el estilo de juego para estos últimos 3 partidos, tomando en cuenta que no puedes especular, ¿no? Tienes que ir a atacar, tienes que ir a ser ofensivo, y más cuando tienes 2 partidos en condición de local tan importantes como lo son ante Perú y ante Paraguay. Dos selecciones bien difíciles, o 3, porque también hay que incluir a Chile. Pero bueno, analizando el partido de anoche, hay circunstancias que no me quedaron muy claras. Coincido con Gabriel, la selección tuvo la intención o la propuesta de tener la pelota. El profe Farías en la parte de la rueda de prensa dijo que Venezuela se defendió con la pelota. A veces considero que también se estorbó con la pelota, porque creo que no es una selección que esté acostumbrada a este tipo de partidos o a este tipo de juegos. No se le ve tan claro o tan fácil el movimiento o tal vez el desplazamiento dentro del campo a la hora de ser un equipo vistoso. Lo hemos visto y lo hemos dicho en otras oportunidades, es una selección que depende mucho
de la pelota larga, de la pelota o la estática fija. Y ayer incluso en ese tema varios periodistas han coincidido con ese punto, es que se falló también en la táctica fija, o al menos no se tuvo el mayor tino. Venezuela ocasionaba buenas jugadas, y me parece que fue más al final por un tema de orgullo, de empecinamiento, de la necesidad de ir a buscar el empate en el marcador y no caer ante Bolivia, que hay que insistir con este tema, Gabriel. Bolivia no fue que vino a esperar, pero tampoco fue una Bolivia que te asfixió, no fue una Bolivia que te pasó por encima. Creo que fue una Bolivia que tuvo un planteamiento muy inteligente, que supo siempre encontrar los espacios de Venezuela. Por algún momento incluso sí llegó a parecer que tenía mayor intención futbolística, pero fue en instante en el cual se puso por encima del marcador. De ahí en adelante supo llegar, porque cuando llegó las concretó. Y el profe Xavier Ascargorta, quien es el director técnico de Bolivia, lo hizo mención en su rueda de prensa. No es tanto las veces que llegue, sino la importancia de cuando llegues, ¿no? Llegó en 2 claras oportunidades y concretó. La que fue el tiro libre del empate en su momento, la de Rudy Cardoso, y luego la de José Luis Chávez la ventaja, que fue en su momento el 1-2 para el conjunto del altiplano. Y en esa segunda jugada hubo mucha facilidad por parte de las marcas de la selección venezolana, y eso es algo que al principio de este proceso no se veía, o al menos no sucedía tan fácilmente. Creo que la defensa anteriormente era un poco más hermética, un poco más cerrada, y ya en los últimos partidos hemos visto cómo siempre se consiguen espacio y hay desconcentraciones en jugadas de ese tipo, ¿no? Ahora, el gol de Venezuela, al menos el primero, llega de una genialidad de Joseph Martínez. Sigue también siendo un lunar dentro de la selección los goles a jugada continua, más allá de una jugada de tiro libre, de un córner, como ha sido también una constante dentro de la selección, de una genialidad de Joseph Martínez en este caso, de Salomón Rondón en su momento ante Colombia, ese tipo de jugadas, ¿no? Demasiado individuales. En lo colectivo, Venezuela sigue quedando en deuda, y esto tiene que mejorar evidentemente. En la generación del partido, en la generación del juego, Venezuela tiene que ser mucho más encarador. Veíamos a César el Maestrico González teniendo algo distinto en lo que fue el fútbol colectivo de esta selección nacional. Alexander González también, a pesar de ocupar la posición del lateral derecho, tuvo mucho peso ofensivo también, estuvo muy lanzado, ¿no? Por esa banda, subió en muchísimas ocasiones, y eso también benefició el ataque, ¿no?, de la selección nacional. E incluso el segundo gol llega por una individualidad de Alexander González, que llega al costado derecho, elude a uno de los defensores que lo estaba marcando, tiene un gran centro que Johandri Orozco logra empalmar con su pierna izquierda. Hablamos de César el Maestrico González, de Alexander González y de Johandri Orozco. Una convocatoria cuestionada por muchos. Acá incluso expresamos cierto cierto descontento, si se quiere, por la convocatoria de Johandri Orozco, tomando en cuenta que tenía muy poco ritmo futbolístico, que venía parado del fútbol alemán, que llegó a Venezuela y que solo tiene un partido oficial con el Deportivo Táchira, y ya se gana la posibilidad de estar con la selección nacional, al menos en un partido amistoso. Pero al momento de ingresar Johandri, a mi juicio, hay que aceptarlo, no desentonó para nada. No, y de hecho es una de las cosas que se le ve, bueno, que tiene carácter, que tiene actitud, que obviamente tiene fútbol, pero lo que se cuestionaba en su momento era lo rápido, ¿no?, que se había ganado la convocatoria de la selección, a sabiendas que venía de estar o transitar durante 2 años en el fútbol alemán sin mayor peso en el rectángulo de juego, con escasos partidos con el Deportivo Táchira de pretemporada y con un solo partido oficial en el torneo Apertura. Se ganó el llamado a la selección, está muy bien, un hombre que tiene fútbol en sus botines, pero no esperábamos tal vez tanto protagonismo de Johandri Orozco. Sí, bien es cierto, Johandri mucha irreverencia mostró carácter e irreverencia. Hay algo que hay que destacar, que es que la selección en los últimos 10-15 minutos, con todo el talento joven, fue capaz de asociarse mucho más que tal vez con los jugadores denominados caballos, que sabemos que tienen mucho fútbol, pero que sigue costando ese tipo de situaciones donde se busquen, donde se asocien, donde puedan tener una pared,
Vimos como Fernando Aristigueta sigue demostrando que el fútbol europeo le ha caído muy bien porque tiene otra actitud en el campo, porque sabe pivotear, porque sabe bajar una pelota, incluso tiene mayor rapidez de la que mostraba con el Caracas Fútbol Club. Entonces, tuvo un par, ¿no? Sí, tuvo un par. Una que encara al propio Fernando Aristigueta, elude a uno de los rivales, le pega con la pierna derecha, pero el arquero hace una parada sensacional. Y la segunda, la que le sirve Salomón Rondón, con el pecho, le queda a Fernando Aristigueta dentro del área chica, le pega con la derecha y el arquero vuelve a ser protagonista, aunque esta sí da la sensación de que una jugada así pues no puede fallarla. Sí, sin duda. Y es uno de los temas que debajo del arco prácticamente. Se le cuestiona a Fernando Aristigueta de que falla algunas jugadas que son claves y bueno, termina convirtiendo las que parecen inverosímiles. Pero generó y las tuvo, ¿no? Sí, las tuvo. Y en 15 minutos, 10 minutos que estuvo en el campo de juego, tuvo mayor peso ofensivo que la que pudo haber generado en su momento el propio Salomón Rondón. Que sabemos que se mata coloquialmente hablando en el campo, ¿no? O sea, es un hombre que siempre va y busca entregarse por completo, pero falta algo. No estuvo tampoco muy atinado Salomón el día de ayer. En lo absoluto, el día de ayer no lo estuvo, al igual que el propio Franklin Lucena. Creo yo, de los jugadores con menor rendimiento, a mi juicio, por supuesto, de este partido. Salomón Rondón encontró en Joseph Martínez también un buen socio. Sí. Joseph, aprovechando el buen momento que está pasando este jugador que milita en el TUM del fútbol suizo, donde prácticamente todas las jornadas de la Superliga Suiza ha marcado, en la Europa League ya lo hizo y ahora en la selección nacional también lo vuelve a hacer. Está enrachado Joseph Martínez y hay que aprovecharlo. Tiene 4 goles en 5 fechas jugadas en Suiza, además marcó en la Europa League, pero insisto, hay que aprovecharlo, igual que tú estás comentando, Gabriel. Pero hay demasiada, digamos que distancia en todas las líneas de la selección. Anteriormente el bloque de la defensa parecía el más sólido, hoy en día no lo veo así. Si revisamos bien la jugada del primer gol, bueno, hay ciertos conceptos importantes ahí, pero se resuelve por la genialidad o por el talento de Joseph Martínez, que ha ganado mucho desde que salió del Young Boys. Demasiado. Pero muchísimo, en el Young Boys ni siquiera jugaba con el primer equipo. Es así, y ahora tiene más protagonismo en Suiza, tiene más protagonismo con la selección. Ya con la selección desde que se fue a Suiza venía mostrando algo, ¿no? Lo hizo contra Paraguay en aquel partido en la Asunción, Defensores de Chaco, donde Venezuela brilló, pero... A pesar de que después contra Uruguay salió de la convocatoria final, algo inexplicable para muchos. Y esos son los cuestionamientos que a veces hay que hacer con peso y se quedan un poco por fuera en este tipo de situaciones de la Selección Nacional de Venezuela. No sé cómo comparten en líneas generales el funcionamiento, pero y me gustaría compartir algo que dijo Osvaldo Vizcarrondo previo al partido y creo que lo repitió el día de ayer. Venezuela sigue faltando mayor claridad en lo que es el ataque, mayor consistencia en la consecución de las jugadas y de poder asociarse de la mejor manera. Yo los veo muy digamos, difíciles de asociarse, de encontrarse, no es algo fluido. Y esto no es por comparar selecciones ni tipos de juegos con otros seleccionadores o con otros equipos, pero Venezuela no se ve en el campo con tanta fluidez como se podría pensar que deberían estar. Tienen muchos años trabajando juntos, pero les cuesta encontrar esos espacios para jugar un poco más vistosos, para tener la pelota y ser protagonista con ella. Si bien es cierto, hay que aplaudir que ayer se buscó manejar la pelota, tener la intención futbolística. También hay que reconocerle al rival que Bolivia siempre estuvo bien parada y esperando. O sea, no fue una Bolivia que se fue a asfixiar, que es lo que preocupa de la lectura que deja este encuentro, que asumimos que es por naturaleza del futbolista chileno que va a salir a buscar el partido en Santiago. Sin duda alguna. Y respaldo esto que acabas de comentar, César, diciendo que son 6 años de proceso ya bajo las órdenes de César Farías y no es posible que todavía estén ocurriendo este tipo de cosas. Claro, y eso llama la atención, eso a veces la gente... Y más cuando solo quedan 3 jornadas, ¿no? Sí, se le olvida y se ha visto cómo se celebra, y ojo, no estamos en contra de que Venezuela consiga un empate, pero a veces las formas de conseguirlo también tienen que ser estudiadas minuciosamente. Sí. El cuerpo técnico sabe mucho más que yo de fútbol, evidentemente porque él tiene años y es el seleccionador. Pero las formas como se está jugando, para mí no son las más correctas, al menos para llegar a la Copa del Mundo. Sin duda alguna. Y vamos a aprovechar de compartir con todos ustedes declaraciones del propio César Farías, director técnico
de la selección nacional, luego de este empate ante Bolivia a 2 tantos en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Estas declaraciones en la rueda de prensa, ¿no? Después de este partido, de este empate amargo si se quiere, pero que seguramente sacó algunos resultados positivos en lo futbolístico, ¿no? Para el director técnico. César Farías. Fue por un mal ordenamiento táctico, una virtud de ellos y un descuido en un mano a mano, y en el cual ellos erraron el gol. O sea, fueron las 3 ocasiones de gol de ellos. Nosotros podemos contar una cantidad de circunstancias de goles que erramos, que eso no gana partidos, pero que también hay una forma de entrenarse correctamente, que es la presión del juego, el estar ante la adversidad, el reponerse de un resultado contrario. Se entrena hasta el público, que empujó, que alentó, que estábamos perdiendo y no se nos fue en contra, al contrario, nos siguió ayudando, y no solamente que pudimos empatar el partido, sino que creamos varias situaciones de gol más que hubiésemos podido ganar el juego. Que preocupa que nos patearon 2 veces y no hicieron gol. Bueno, es preocupante, pero nosotros también tenemos una defensa muy sólida. Cuando revisamos los números, tenemos una defensa que está más sólida que todos los rivales que vamos a enfrentar, e incluso que los rivales que disputan con nosotros la posibilidad de entrar al Mundial. Que nuestros jugadores, los 4 del fondo, los 5 con el arquero, Tomás, todos vienen de Europa, de un largo viaje. Sin embargo, se brindaron. Ayer pudimos trabajar un rato, no llegamos a la hora de trabajo para no cargar a los jugadores. Esta mañana vinimos a trabajar la pelota detenida y a entrenarnos en el juego. Dentro de que te deja el mal sabor de ir perdiendo un partido y no ganarlo de local, también hay cosas para rescatar. Jugamos muy buen fútbol, nos desplazamos muy bien, tuvimos la pelota en una inmensa cantidad de minutos por encima del rival, y no solamente que la tuvimos, sino que la tuvimos en su cancha. Después dice defenderse, hay distintas formas de defenderse. Uno es colgado de los palos, otro es con la pelota y otro es bien lejos del área, en la mitad de la cancha. Venezuela hoy se defendió con la pelota y bien lejos del área, porque también está preparando 2 partidos de local, se está entrenando para eso. ¿Qué esperamos? Nuestra esperanza es clasificar. Eso estamos trabajando y tenemos muchos años trabajando para eso, y creo que tenemos con qué. Estoy convencido que tenemos con qué. Que se puso difícil, sí, pero nadie dijo que iba a ser fácil tampoco. Y para eso estamos, para luchar, para batallar, y ojalá podamos volver a Pueblo Nuevo con la ilusión intacta y poder decidir acá en casa. Todos los que participaron hoy tuvieron un buen desempeño futbolístico, ahí no tengo la menor duda. Ellos marcan un gol que nosotros no estábamos perdiendo territorialmente el partido ni el rumbo hacia al arco contrario. No, si nosotros del arranque de ambos tiempos creamos situaciones de gol y fuimos a buscar el arco rival. Hoy una Venezuela distinta, y ojalá que los resultados también sigan siendo distintos para poder darle esa alegría al país que tanto le queremos cumplir y que tanto desea la gente común, que sigue creyendo en nosotros y que nosotros vamos a seguir trabajando por ese sueño hasta el final.
Que hay algunos que no crean es normal, no se los voy a criticar, cada quien tiene su concepto y su opinión, su óptica, pero desde la óptica del trabajo nuestra, desde la óptica de la continuidad, de lo que hemos venido elaborando, la experiencia y la energía y todo lo que han acumulado estos muchachos, llegó el momento de soltar toda esa creatividad, de entender que son unos elementos transformadores para este país, que son una juventud distinta, que ha sido exitosa, que ha conquistado cosas, que ha bañado de unidad a nuestro pueblo. Era la voz de César Farías, director técnico de la Selección Nacional de Venezuela, luego de ese empate ante Bolivia a 2 tantos. Importante lo que decía el propio César con respecto a este empate. Sí, claro, hablamos de Farías, por supuesto. Con respecto a este empate, nunca se sintió inferior, ¿no? Si se quiere, a la selección de Bolivia. Siempre fue encarado este partido con gran responsabilidad. Hubo un desgaste, lo decía el propio director técnico, con respecto a todos los jugadores que llegaron desde suelo europeo para incorporarse a la selección nacional. En lo futbolístico queda contento con esta selección nacional. Cree el propio César Farías que Venezuela planteó un juego distinto, un juego ofensivo, con tenencia de balón, no perdió territorialmente el partido, lo decía el propio César Farías, y esto es uno de los puntos más positivos, ¿no?, que destaca el seleccionador nacional. Sí, sin embargo, bueno, hay que preguntarse cuando se refiere a no perder territorialmente el partido. Suponemos que es la posesión, la tenencia de balón. La tenencia del balón, y eso lo hemos discutido en distintas oportunidades, distintos medios, distintas formas. Tener la posesión de la pelota no te hace más efectivo dentro del campo del juego, no te va a hacer mejor equipo por tener la pelota. Y tengo que insistir con este planteamiento que hizo el profe Ascargorta, ¿no? Hay que saber llegar. No es la cantidad de veces que tú puedas llegar a obtener la pelota, porque eso no te va a asegurar nada. A un equipo como el Fútbol Club Barcelona, y estamos citando un listón bastante alto con respecto al fútbol internacional, pero un equipo como el Barça, que está acostumbrado a tener el 70, el 80% de la pelota, lo hizo en algún momento frente al Bayern Múnich, y ya sabe usted cuál fue el resultado final, ¿no? Sí. ¿Cuántos goles se comió? Entonces, tener la posesión de la pelota no puede ser un argumento para decir rescato o estamos manejando cierta idea para jugar un partido oficial. Está bien que se entienda que hay una postura y hay una actitud adoptada por los jugadores de ser protagonistas dentro del campo de juego, pero ese protagonismo hay que tenerlo y hay que traducirlo siendo positivo en el campo. Una de las cosas que llama mucho la atención de la selección es que muchas veces la gran cantidad de pases que puedan dar terminan siendo inofensivos. Inofensivos son pases dentro de situaciones o áreas del campo de juego donde no se genera mayor cosa, donde tal vez se pierde una pelota, se recupera rápidamente, pero no es que esa recuperación termina siendo una salida clara para llegar al arco rival. Y es ahí donde digo que se ven incómodos tratando de llegar a generar ocasiones de fútbol, a generar ocasiones de gol, y que sean concretadas por los delanteros. Lo pedía ayer Osvaldo Vizcarrondo y creo que hay que seguir con ese tema porque no se ven esas situaciones tan claras como las que ellos están solicitando. Si revisamos incluso la actuación de Juan Arango, que por lo general es un hombre que con la pelota parada suele llevar bastante peligro, ayer tampoco funcionó. Y si Juan Arango con la pelota parada, que es el arma de la selección nacional... Parecía pesado el balón, ¿no? Sí, se veía... Muchas ocasiones que generó el propio Joseph Martínez también, es un punto a favor que tiene este delantero escurridizo, ¿no? Dentro de la selección nacional, muchas faltas ocasionadas, generadas, y eso es un punto a favor para la selección, tomando en cuenta que tenemos a uno de los mejores cobradores, como Juan Arango, que tal como dijo César, no se vio bien ayer bajo esta modalidad, y a uno de los mejores cabeceadores dentro del área como lo es Osvaldo Vizcarrondo, que tuvo un par, si no me equivoco, en el primer tiempo. Cabeza incómodo en las dos. Sí, se notó bastante incómodo en el remate, pero ¿cuántas se generaron de pelota parada? ¿Y cuántas fueron dentro de los 3 palos? Entendemos que Juan Arango viene por un proceso de
de una lesión importante que viene también arrastrando la falta de ritmo de lo que fue en su momento la pretemporada para el Borussia Mönchengladbach. Todo eso se puede analizar en frío con la selección, pero no pueden ser los argumentos con los cuales se pueda defender o no un cuerpo técnico y los resultados de un partido de fútbol. Como una conclusión, bueno, fue un partido para probar, sí, está bien, perfecto, pero el partido ante Santiago, con este antecedente, pinta para ser un partido de infarto y donde se necesita mejorar muchas cosas. Sí, sin duda alguna. Vamos a compartir ahora con todos ustedes declaraciones de la otra cara, de la otra acera, el técnico de la selección boliviana, el español Xavier Ascargorta, también en la rueda de prensa post partido a este Venezuela-Bolivia. Compartimos con ustedes Xavier Ascargorta, director técnico de Bolivia. Bueno, para nosotros ha sido un partido importante porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con la Vinotinto, que tiene muchas ganas y muchas ilusiones por entrar todavía en ese proceso de clasificación y que lo iba a dar todo, ¿no? De hecho, prácticamente han estado los jugadores base de esta selección y nosotros veníamos con un planteamiento como si se dijera 50-50, ¿no? Es decir, hemos mezclado gente con cierta experiencia, pero también muchísima juventud e incluso muchos de ellos debutando con edades menores de hasta 19 años, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista estoy muy, muy orgulloso del equipo y todavía más porque hemos empezado perdiendo y en lugar de entregarnos, todo lo contrario, hemos seguido jugando, hemos seguido avanzando, nos hemos puesto incluso por delante y ahí es donde quizá nos ha faltado un poquito de esa experiencia de manejar el resultado que los chicos, los muchachos jóvenes todavía no lo aprenden, ¿no? Pero en definitiva creo que el resultado es justo. Venezuela también en la segunda parte ha atacado absolutamente con todo y nosotros pues nos hemos defendido bien y quizá en esos minutos nos ha faltado un poquito más de hacer daño en la contra para que no se fuera hasta el arquero a rematar, ¿no? Y quizá eso es lo que nos ha faltado un poquito. Una cosa importante, Venezuela ha tenido muchas ocasiones, pero a veces han sido ocasiones, permítame la expresión, atropelladas. Nosotros hemos tenido, sobre todo en el primer tiempo, dos clarísimas, una de Walter Beizaga y otra del 7, Conejo Arce. Muchas veces en el fútbol no es tanto el número de veces que llegues, sino con la calidad con la que llegues, ¿no? De todas formas, sí estoy de acuerdo con una apreciación en que de las dos partes que tiene el fútbol, es decir, la defensiva y la ofensiva, hemos obtenido mejor nota en la defensiva que en la ofensiva. Hoy lo hablaba en una charla con los jugadores y les hablaba de dos palabras, ¿no? Y una conjunción, que era aquí y ahora. El que nunca, que decían los latinos, ¿no? Y hablar del partido anterior, hablar de aquella época en que Venezuela tenía... No vale para nada. Yo lo que estoy contento es que hoy yo he visto un equipo por parte de Venezuela con ansias y ganas y lucha para conseguir la victoria y enfrente una Bolivia que también lo ha entregado todo, se han partido el pecho y al final ha sido un partido hasta bonito por ocasiones de gol, por movimientos. Yo creo que la lluvia también ha ayudado porque ha puesto la cancha más rapidita. En definitiva creo que ha sido un buen espectáculo entre dos equipos, yo creo que generosos y honrados. Siempre que he estado en Venezuela, tanto para jugar o dirigir, incluso para dar algunos cursos de técnicos como me invitó en su día la Federación Venezolana de Fútbol, y siempre he sido muy bien recibido y muy bien tratado, lo que quiero agradecer públicamente. En segundo lugar, Venezuela lleva un proceso ya de años importante, mejorando cada vez
y quizá con esa tiene que saber manejar un poquito, creo yo, y digo por la experiencia de haber ido por primera vez a un mundial con un país como Bolivia, ¿no? A veces hay que saber manejar esa ansiedad y personalmente ojalá le vaya muy bien, porque creo que no es justo, ¿no?, que Venezuela todavía no haya jugado un mundial. Bueno, era la voz de Xavier Escargorta, el técnico de la selección de Bolivia, seleccionador español de origen vasco, y que bueno, fue el encargado de llevar a la selección de Bolivia en su momento, por primera vez, a un mundial organizado por la FIFA en 1994. Interesante la lectura que dio sobre Venezuela, la necesidad que creo que también coincido en esa idea, ¿no? De Venezuela tiene que aprender a manejar la ansiedad, y eso desde todos los estratos, ¿no? Creo que hay ansiedad por parte de los medios de comunicación, obviamente el fanático quiere ver a la Vinotinto en el Mundial, los propios jugadores quieren clasificar y hacer las cosas de la mejor manera, y todo eso hay que tratar de ahora en adelante manejarlo en estas últimas 3 fechas que restan para las eliminatorias al Mundial. Con respecto al partido, tiene total y absoluta razón, el empate termina siendo justo si es que ese término tiene merecimiento o tiene cabida dentro del fútbol. Pero bueno, 2 selecciones que intentaron hacer algo, Venezuela intentó ganarlo, no pudo, Bolivia muy inteligentemente en su planteamiento esperó, encontró los espacios y se fue arriba en el marcador, luego no supo aprovecharlo y no supo cerrar el encuentro por esa misma idea que analizaba el profesor Escargorta. La juventud le termina pasando factura al no saber cerrar los espacios y por qué no también cerrar el marcador dentro de lo que era la consecución de juego. Y llama la atención rápidamente, antes de irnos al corte, Gabriel, el que hace el segundo gol es el jugador Chávez del Atlas mexicano, que prácticamente no tiene minutos de juego en el fútbol azteca. Es un hombre que ha estado apartado, ¿no?, de la disciplina del Atlas. Cuando digo apartado es que no ha sido tomado en cuenta por parte de esta institución. Sin duda alguna. Nosotros por lo pronto tenemos que hacer la pausa y al regreso compartiremos mucha más información y también estaremos interactuando con todos ustedes acá en lavinotinto.com por Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos. Continuamos con mucho más de lavinotinto.com por Radio Sintonía 1420 AM. Seguimos hablando de lo que es la selección nacional y ese partido de preparación, un partido amistoso en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, Venezuela-Bolivia, con ese empate a 2, goles de Joseph Martínez y Johandri Orozco para los venezolanos. Antes los invitamos a que nos puedan sintonizar también por la web www.radiosintonía1420.com, también por nuestras cuentas de Twitter, pueden seguirnos por allí, @lavinotinto.com, @RasCesarBZLA y @GaboASilva. Interactuábamos, César, también por la red social Twitter, preguntando, ¿no?, de qué opinan del partido entre Venezuela y Bolivia. @DD Salazar nos dice que fue medio flojos en defensa y más allá del resultado a veces se perdía la idea o la identidad de juego. Y en eso tengo también suelo coincidir, ¿no?, en lo que dice el radio escucha o parte de la audiencia a través de las redes sociales, porque lo hemos venido conversando en el programa hoy. Se ha perdido un poco, al menos esa solidez defensiva que tenía la selección hace 2 años, sobre todo cuando se disputó la Copa América, ¿no?, la de Argentina 2011, donde eran bastante sólidos en la defensa, bastante cerrados y bueno, en ese aspecto se veía un poco incluso más hasta de concentración. Entendemos que ahorita la selección puede estar pasando por un momento de mucha presión y es el hecho de que tienen que responder ante la necesidad y ante la exigencia de llegar a la Copa del Mundo. Sí, sin duda alguna. También @Robert Alvarado nos dice que aunque no es la idea, tuvimos controlando todo el juego y nos llegaron 2 veces y fueron 2 goles. Hay que poner atención. Totalmente. Y fíjate, antes de ir al corte hacíamos mención de que hace el gol de la ventaja para Bolivia. Es un jugador que prácticamente no ha sido tomado en cuenta en el fútbol mexicano, como es el caso de Chávez, ¿no?, y con el Atlas. Y que te ganen las espaldas o que te ganen los espacios tan fácilmente, eso es preocupante. Porque lo que resta, señores, de verdad, y suena cliché y todo lo que quieran decir, pero son finales los 3 partidos que le restan a Venezuela y ahí los errores tienen que ser reducidos al mínimo, ¿no? Casi que no hay margen de error. @DGarcia1983 dice, muy pobre el fútbol,
carentes de tácticas de juego, y los goles fueron por genialidades y no por jugadas. El gol de Joseph Martínez, si no me equivoco, viene en un pase desde el medio campo, pase filtrado. Y bueno, Joseph realmente fue un mago para quitarse la marca, hace una magia, un recorte, vuelve a engañar al defensor y luego termina rematando cruzado, un remate bastante débil, pero el portero no le llegó, pues, gracias a Dios para el fútbol venezolano, en este caso de la selección, y terminó siendo un golazo para el venezolano. Pero sí, no es una jugada donde, digamos que vienen desde atrás tocando la pelota, con idea futbolística. Y a ver, uno tuvo la oportunidad de ver los resúmenes y algunos partidos del resto de las selecciones en Sudamérica, que jugaron todos los países de Sudamérica disputaron partidos amistosos. Algunos con resultados realmente increíbles, como el de Paraguay, que asustó y estuvo ganándole a Alemania, ¿no? Empate en Alemania. Y vemos cómo Colombia también derrotó a Serbia, que tuvo sus oportunidades para ganarle a la selección cafetera, pero si algo tiene cada una de esas selecciones, y tal vez incluso hay que meter a Paraguay, más allá que no venía arrastrando un mejor momento futbolístico, es la idea de jugar y tocar. O sea, hay selecciones que realmente ya tienen muy bien pautado lo que hacen dentro del campo. Ayer Colombia dio un recital de pases frente a Serbia, y uno incluso hasta podría envidiar eso, ¿no? Porque el talento en Venezuela existe como para que Venezuela pueda jugar un poco más vistoso y asociarse más en cada una de sus líneas. Antes de repasar estos partidos amistosos del resto de los países que integran la Confederación Venezolana de Fútbol, vamos a repasar también lo que fue el once inicial de Venezuela y de Bolivia en este partido. César, por Venezuela salió Dani Hernández en el arco, Alexander González, Osvaldo Vizcarrondo, Gabriel Sichero y Roberto Rosales en la línea defensiva. Más adelante estuvieron Franklin Lucena junto a Agnel Flores, César el Maestrico González junto a Juan Arango en la creación, y en la delantera estuvieron Joseph Martínez y José Salomón Rondón. Con respecto a Arango, algo más que atípico, inédito, la expulsión que sufrió el capitán ya en los últimos minutos, minuto 91 aproximadamente, luego de una falta ejecutada por el propio Juan Arango, que terminó viendo la doble amarilla y siendo expulsado por el árbitro principal. Leía un dato de nuestro compañero Javier Miniti, que en todos los partidos que tiene Juan Arango con la selección es apenas la segunda expulsión que sufre el capitán. Imagínese usted, un jugador que a veces se le exigía, siendo el capitán, que tuviese mayor presencia y mayor fervor, ¿no? Para reclamar ciertas jugadas y defender ciertas actitudes dentro del campo. Ayer terminó reclamando por una jugada que, bueno, asumimos que a Juan Arango no le pareció de esa forma, y el árbitro lo echó por doble tarjeta amarilla. O fue de roja directo, me parece que saca primero la amarilla y luego termina sacando la roja. No hubo una segunda tarjeta amarilla en la jugada. Tienes razón. Y lo expulsa. Y el hecho es que, bueno, que es curioso que haya sido expulsado Juan Arango. Estuvo bien expulsado porque asumimos le dijo algo al árbitro. Finalmente es el juez y es la voz que lleva el ritmo del partido, indistintamente que estés a favor o en contra de lo que se esté pitando. Venezuela no tuvo desperdicios en cuanto a la alineación que presentó en ese partido. Tal vez no estuvo Tomás Rincón porque sabemos que no va a jugar ante Chile. Y nos hemos olvidado, y esto vale la pena destacarlo, porque en su momento lo hemos dicho que se ve flojo, pero ayer, si alguien tuvo al menos una mejoría con todo el resto de convocatorias que ha venido arrastrando, fue Agnel Flores. Sí. Se vio con movilidad, tuvo salida, generó una razón de gol. Sabe el rol que tiene ahora dentro de la selección, seguramente va a ser titular ante Chile, y esto es importante para Agnel, que haya tenido un partido como este, ¿no? Sí, y insistimos, ¿no? Recuerdo aquel partido que lo convocaron frente a Colombia en Barranquilla y me pareció que fue el más flojo de todo el seleccionado en su momento, por poner un ejemplo en específico. Ahora lo vimos en el partido de ayer con otra actitud, se mostró incluso más participativo en la creación, salió, se pegó una banda, generó al área rival, y en eso hay que aplaudirlo, ¿no? Porque al menos tiene otra intención. Nos decía nuestro compañero Javier Rivera en la redacción esta mañana que se mostró tal cual como jugaba también en su momento con Mineros de Guayana. Sí, sin duda alguna. También repasemos el once de Bolivia, que estuvo con Galarza en el arco, Herraldes, Cabrera, Rodríguez y Centeno en la línea defensiva, Bejarano junto a Beizaga en la primera línea de volantes, Chávez junto a Cardoso
en la zona de creativos. Bueno, Chávez hizo bastante daño, ¿no?, al combinado venezolano, y los delanteros Arce junto a Azogue. El árbitro principal fue Imer Machado de Colombia en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Ya lo comentábamos, asistencia 25.000 personas aproximadamente, la cantidad de aficionados que se acercó a Pueblo Nuevo a presenciar la selección. Hablábamos también, César, del resto de los rivales Conmebol, y hay que hablar de Chile, el rival más inmediato de Venezuela, próximo 6 de septiembre en Santiago. Este partido ante nuestro combinado patrio terminó venciendo 6-0 a la oncena de Irak. Este partido jugado en condición de visitante. Eugenio Mena al minuto 7 abrió la cuenta para el combinado chileno, luego un doblete de Alexis Sánchez, el jugador del Fútbol Club Barcelona, al minuto 22 y al 29, al 35 y al 45 marcó Joan Bosayur, ¿no?, el capitán además de esta selección de Chile en estos momentos, y luego cerró la cuenta Ángelo Enríquez al minuto 79, así que fue un set prácticamente de tenis, lo que le metió Chile a Irak. A Irak, bueno, desplegaron todo su arsenal para terminar bombardeando al conjunto iraquí. Bosayur en algún momento peleado con el cuerpo técnico de la selección chilena. Recuerdo que el Vichy Borghi lo apartó durante mucho tiempo, ahora regresó, tiene realmente pintas de ser figura en este equipo. Juega en Inglaterra, si no me equivoco, y está tomándose muy en serio su participación con la Roja. Jorge Sampaoli conoce muy bien el fútbol chileno, también dirigió el fútbol peruano y ahora está llevando al conjunto austral, a la Roja, a una participación por segunda vez consecutiva en dos eliminatorias, a llegar a lo que es la Copa del Mundo, al menos hasta lo que se ha jugado en este momento, y se ven bien difíciles el conjunto chileno para ir a visitarlos en Santiago, una tierra que siempre ha sido difícil para la selección venezolana. Sí, la última vez que Venezuela visitó Chile empató a 2, y la última vez que participaron por un partido, digamos, con bastante renombre para Venezuela fue esa victoria en la Copa América, cuando Venezuela se impuso 2-1 ante Chile en cuartos de final en Mendoza. Pero Chile ganó a Venezuela en Puerto de la Cruz, un partido que, bueno, prácticamente se lo sacó del sombrero. No hizo mayor 2 goles cosa. En los últimos 10 minutos. En los últimos 10 minutos sentenció a Charles Aranguis. Y el otro se me escapa. A mí también se me escapa en estos momentos. momentos. Vamos a revisar esa información. Vamos a revisarlo, sí, pero antes vamos a revisar también el 11 que tuvo Chile en este partido amistoso ante Irak, para dar una especie de bosquejo, ¿no?, por lo que puede ser ese partido ante Venezuela el próximo 6 de septiembre. Jorge Sampaoli alineó el siguiente 11: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, José Rojas y Eugenio Mena. En la zona defensiva, por supuesto, Claudio Bravo, el arquero, Marcelo Díaz junto a Charles Aranguis, este jugador de la U de Chile. Sí. Milita en el torneo local, muy talentoso este versátil volante, Arturo Vidal y Alexis Sánchez junto a Ángelo Enríquez y Jan Bosayur. Fue el 11 que tuvo Jorge Sampaoli para enfrentar a Irak, algo muy parecido a lo que va a ser tal vez ese 11 ante Venezuela. Muy pocas variantes lo que se puede estar presentando esta selección chilena. Sí, Alexis Sánchez, que cometió digamos marcó un doblete en este partido. El gol de Eugenio Mena es un golazo de por lo menos 30-35 metros de distancia, y se vio bien en la selección chilena. Ojo, Irak tal vez no es un rival de tanto peso para jugar con un equipo sudamericano, lo hicimos con toda propiedad y con bastante respeto. Sí es un rival que en la Confederación Asiática suele complicar, que es difícil, pero Chile lo desbordó fácilmente en Copenhague, en Dinamarca, donde se llevó este partido. Cancha neutra, ¿no? Cancha neutral, y eso también habla de la actitud que tiene este combinado chileno ahora con Jorge Sampaoli al frente. Con Vichy Borghi dejaba muchas dudas en distintos aspectos, pero Sampaoli como que encontró la forma de encaminar tanto al futbolista en lo profesional como en la parte deportiva. Ojalá Venezuela pueda leer ese encuentro y hacerle un bonito papel a los chilenos. Sampaoli, luego de esa exitosa pasantía por la U de Chile, ¿no?, donde incluso lo llevó al concierto internacional, a realizar buenos partidos, a tener buenos resultados y a lograr, por supuesto, cosas importantes. La Copa Sudamericana. Sí, además. Ahora hablamos de Uruguay, porque doblegó a Japón 4-2 en partido amistoso efectuado en la localidad de Sendai, gracias a una destacada actuación de los atacantes Diego Forlán y Luis Suárez. Tanto Cachabacha como el Conejo Suárez se convirtieron además en referentes históricos de la Celeste, al acumular de por vida 36 goles cada uno con su selección.
nada más y nada menos. La diferencia hace feliz esto a César. Sobre todo el de Cachabacha Sí, Forlán, un jugador que admiramos desde hace bastante tiempo. El hecho de que hayan sido o se conviertan en los dos referentes históricos de la selección uruguaya habla muy bien de esta pareja de atacantes. Muchos daban por liquidado a Diego Forlán, pero es un hombre que cuando se viste con la selección siempre por lo general suele rendir, incluso más allá de aquel penal que falló en la Copa Confederaciones, recuerdan que no se vio muy bien, pero Diego Forlán es un hombre que aporta muchísimo al conjunto charrúa. Uruguay despertó con la victoria que tuvo en Puerto Ordaz ante Venezuela. Y ojo, que ese despertar puede hacer que no se vuelva a dormir. Sí, y hay una estadística que estaba muy manejando, pendientes, ¿no?, con lo que puede hacer Uruguay, porque es rival directísimo de Venezuela en ese cupo, o ese último cupo para ir al Mundial de Brasil 2014. Sí, hay una estadística, Gabriel, que estaba manejando conjuntamente con la información que promueve la Asociación Uruguaya de Fútbol, también la prensa charrúa, y es que en este 2013 Uruguay lleva mucho más victorias de las que generó o encontró en el año 2012. Nada más que pensar que en 2012 ganó 2 partidos, ya en el año 2013, en lo que va de este año, lleva 5 victorias, y las victorias han sido realmente importantes. Así que ojalá el mes de septiembre se convierta en un dolor de cabeza como le sucedió el año pasado, y que Uruguay, bueno, pueda perder algunos puntos importantes para que Venezuela avance. Ahora hablamos del cronograma de esta selección uruguaya para la recta final de estas eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. Van a estar enfrentando a Perú el 6 de septiembre en Lima, a Colombia el 10 de septiembre en Montevideo, mientras que en octubre van a estar visitando a Ecuador en Quito el día 11 de octubre y luego recibirán a Argentina el 15 de octubre en el Centenario por la última fecha de la competición. Nada más y nada menos. Así que un calendario bastante apretado, ¿no? Sobre todo los partidos que les toca en condición de visitante ante un Ecuador que en Quito se hace realmente fuerte, ante una Colombia, a pesar de que sea en condición de local, Colombia puede ser prácticamente el mejor equipo en estos momentos del ámbito sudamericano junto a Argentina, claro está, ante Perú en Lima, una Perú que viene envalentonada Sí. también, que está allí muy cerca de los puestos para clasificar al Mundial, así que muy apretada, ¿no?, la agenda para el combinado charrúa en esta recta final para el Mundial de Brasil 2014. Hablamos ahora de Paraguay, ya lo adelantaba César, de ese empate, ¿no?, con un buen sabor de boca seguramente para el combinado paraguayo, empatarle a Alemania, y en Alemania es algo, una gesta realmente interesante. Los goles por parte del combinado paraguayo fueron obras de Núñez al minuto 9, Pitoni. Un hombre de Copa Libertadores, Sí, ¿no? con Olimpia. Olimpia. Estuvo destacadísimo, ¿no? Y recordamos, sin duda alguna, que el gol de tiro libre. Luego Zamudio al 45+1, en el agregado ya, colocaba el tercer tanto para Paraguay, mientras que por el conjunto alemán Gundogan, el del Borussia Dortmund, marcó al minuto 18, Müller, el del Bayern Múnich, al 31, y Bender al minuto 75. Ecuador cayó ante España, César. Sí, cayó ante la Roja, que se vistió de azul el día de ayer en Guayaquil. Un partido muy emotivo porque se rindió tributo, homenaje a la figura del Chucho Benítez, un jugador que falleció hace 2 o 3 semanas, cuando mucho. Y bueno, en el minuto 11 se detuvo el partido durante ese minuto para rendirle homenaje al Chucho. Él portaba el dorsal número 11 y por lo tanto, bueno, se decidió que en esa fracción se tomara un minuto de silencio o de reconocimiento de la trayectoria de ese jugador ecuatoriano que se murió bastante joven, 27 años apenas tenía Chucho Benítez cuando falleció, y que había sido un referente histórico, o al menos de esta eliminatoria muy importante para Reinaldo Rueda y compañía. España le gana a Ecuador, no es termómetro para Ecuador perder contra España. Ojo, que este partido se disputó en Guayaquil porque España no aceptó jugar en Quito. Claro, no aceptó jugar en la altura de Quito, ¿no? Porque tal vez en Quito el resultado hubiese sido distinto. Distinto, totalmente. Y a eso me refiero, que para mí no es un termómetro para Ecuador perder ante España. Y aparte, perdiste por 2 goles. O sea, España es una selección. Que Ecuador además le jugó de tú a tú, porque Exacto. también España conocemos el juego que practica esta selección ibérica y la forma de tocar el balón. Ecuador trató de igualar eso, ¿no? Sí. Trató de frentearle a un combinado que juega el fútbol de forma Sí, pragmática. avasallante. Ojo que España tuvo 2 pelotas al poste, sí, está bien. Pudo haber sido 4-0.
pero creo que Ecuador no desentonó, y perder ante la campeona del mundo y bicampeona de Europa no va a ser un termómetro real para decir, bueno, Ecuador se vio mal. Creo que está jugando ante un favorito. Nunca. Perú también jugó un partido amistoso en esta fecha FIFA, lo hizo ante Corea y terminaron igualando sin goles en Suwon, en Corea del Sur. Así que también muy pendientes de lo que pueda hacer Perú, porque también será uno de los próximos rivales de la selección venezolana. En el mes de septiembre, la segunda jornada, después de enfrentar a Chile, Venezuela va a estar recibiendo a Perú el 10 de septiembre, claro está, en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz. De eso sí llama la atención que el cuerpo técnico peruano y los propios jugadores dijeron que los coreanos estaban en mejor condición física que Perú. No sé si con eso estás tratando de quitarte presión, pero entendemos que en el tema de la condición física ya es algo que cada jugador o cada cuerpo técnico lo trabaja para estar en las mejores condiciones. Si los peruanos no se sienten en la igualdad de condiciones, entonces hay algo le está fallando en su organización. Sin duda alguna. También, antes de irnos ya para despedir este espacio de lavinotinto.com por el día de hoy, la Copa Venezuela, César y amigos, arrancó el día de ayer, porque este miércoles ya se disputó la primera jornada de esta competición del fútbol venezolano, 4 partidos. En total, el primero, UCB recibió a Arroceros de Calabozo en el Estadio Olímpico de la UCB, terminaron con un empate sin goles. Atlético Falcón recibió en punto fijo a la ULA, terminó ganando el conjunto local 1-0 con gol de René Alarcón al minuto 21, mientras que Lotería del Táchira recibió al Deportivo San Antonio. Los goles, Rolando Suárez al minuto 46 y Engelbert Pérez al 82, mientras que por la visita Carlos León al 44 y Luis La Bruja Figueredo, el que fue ficha del Deportivo Lara, luego pasó al Caracas y ahora está jugando la segunda división. Este partido se disputó en San Cristóbal y el último partido que cerró esta primera fase de la Copa Venezuela, el Angostura Fútbol Club de Gilberto Angelucci terminó perdiendo en condición de local ante Estudiantes de Caroní 1-0 con gol de Ennis Castillo en partido que se disputó en el Estadio Monumental de Maturín. Nada más y nada menos. Por lo pronto, nosotros nos toca despedirnos, Gabriel, pero rápidamente Colombia venció a Serbia, se nos había olvidado. 1-0. 1-0 y Argentina superó a Italia en Roma 1-2. 1-2. Gol de Freddy Guarín por Colombia, goles de Gonzalo Higuaín y de Ever Banega. Uno de River y uno de Boca. Así que, bueno, hay diatriba allí. Sí. Nosotros, por lo pronto, los invitamos a que nos acompañen el día de mañana de 12:30 a 1:30 por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM. En la dirección de la estación estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López, en los controles en esta segunda mitad Luis Guillermo Martínez ya se fue, ahora llegó José Gregorio Ramos. El Chicharito, la producción Chicharito ganó México a Costa de Marfil. Sí, por eso es que llegó tarde hoy. Sí, estaba contento de la victoria ante los africanos. Estaba celebrando seguramente. Mientras que en la producción y los micrófonos estuvimos César Peña, que les habló Gabriel Silva. Hasta mañana.